Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfonso Barragán de su página cultural Proyecta Artes. Estamos hoy día con la docente, escritora, editora Paulina Briones. Briones. ¿Cómo está Paulina? Bien, muy bien. ¿Cómo te va? Cuénteme, ¿cómo inicia Paulina en el mundo del arte? Oye, esa es una gran pregunta. Eh, yo, bueno, soy profesora de literatura y tal vez entro al mundo del arte cuando decido hacer un cambio de mi licenciatura de Derecho por entrar a estudiar literatura en la Escuela de Literatura de la Universidad Católica. Ahí me doy cuenta que ese mundo del derecho y las leyes no era para mí y entro a la Escuela de Literatura y pues en una clase que se llama Taller de Escritura, justamente descubro esta afición mía por ejemplo, contar historias, y también en una clase que era dictada por Jorge Mazuco, que era sobre gestión de la cultura, ¿no? Entonces descubro estas dos cosas que me interesan profundamente ahí cuando estaba en la universidad, pero no tenía idea de que iba a escribir realmente, ni mucho menos, solamente sabía que tenía el contacto con algo con lo que no había tenido contacto. Sí había tenido contacto con los libros y con la lectura, pero no me imaginaba a mí como una persona que podía escribir. Editora, Editora también. háblame un poco de eso. Y bueno, después de que terminé mi carrera de literatura, pasó algún tiempo y hasta que decidí continuar con estudios y decidí entrar a hacer una maestría en edición. Hasta ese momento, es decir, mientras hacía mi licenciatura, nunca había reparado que esa era una posibilidad del campo literario, ¿no? De expandir como mi conocimiento, ir hacia otro camino que era el de la edición, y a través de esta maestría descubrí que me sentí por un lado muy cómoda y por otro lado muy incómoda con esta actividad, que es la que sigo haciendo hasta este momento, ¿no? ¿Cómo Así se como llama tú. tu editorial? Mi editorial se llama Cadáver Exquisito. Después de esa maestría, después de un tiempo, decidí crear un proyecto propio, editorial, por supuesto que tuviera que ver no con las grandes dinámicas del mundo editorial, sino con las editoriales independientes, ¿no? Con aquello que era problemático y que yo observaba a propósito de haber sido una consumidora de libros durante tanto tiempo, ¿no? Y además poner eso en contraste con el sitio de donde provengo, que es esta ciudad que es Guayaquil, y en donde el objeto libro sigue siendo una mercancía una especie de bien de prestigio, pero además al que es muy difícil acceder todavía, cuando en realidad sabemos que el acceso a la lectura y a los libros es un derecho, pero siguen siendo elementos eh, considerados de alta cultura y elementos distantes a la mayoría de personas. A pesar de las redes sociales, todavía existen bibliotecas y centros para leer. Por supuesto que sí, que no deben desaparecer. Es decir, una biblioteca es muchas cosas. Justamente aquí en la universidad tenemos una increíble biblioteca, que es la Biblioteca de las Artes, pero ninguna de esas cosas está reñida con la digitalidad y con la tecnología, ¿no? Entonces siempre va a ser importante los espacios en donde la gente pueda acceder a los libros y a la lectura, pero también pensar la biblioteca como un espacio múltiple, diverso, un sitio de reunión, un espacio además que visto desde lo público acorta las brechas de pobreza en muchos sentidos, ¿no? Y por eso mismo pues también sí creo que tengo una suerte de siempre estar repensando todo el tema de bibliotecas y también de librerías, ¿no? Que son otros espacios, pero de bibliotecas sobre todo. Tienes un espacio cultural en Urdesa. Yo tuve un Háblame un espacio, poco de eso. claro, tuve un espacio cultural que es la Casa Morada. Una vez ya, como tú dices, en ese camino, decidía que yo quería hacer algo que tuviera relación con las cosas que más me gusta hacer. Entonces, siempre pensado vincular lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me motiva con el trabajo. Entonces, para mí siempre fue un sueño tener una librería, ¿no? También soy librera, creo que a veces me olvido de decir eso, pero ese era un deseo, y la librería Casa Morada vivió en el seno, digamos, de la sala de mi casa durante unos 15 años aproximadamente, ¿no? Hasta que tuve que pensar en cerrarla a propósito del tema de violencia, amenazas y ese tipo de cosas. Y bueno, creo que estoy en un momento como de una transición que me gusta también porque es un ritmo más lento de trabajo, pero no descarto volver a tener una librería. Escritora. Escritora, dicen.
Tú me dijiste. Yo te dije, soy profesora de literatura, pero bueno, tú me dices escritora. Bueno, puede ¿Qué es ser. para ti los libros? Ay, bueno, para mí puede ser que considere que el libro sí es el objeto como más prodigioso con el que he tenido contacto. Con prodigio en sus múltiples acepciones, como algo monstruoso, pero también como algo maravilloso. ¿Qué es lo que te inspira? Soñar. ¿Cuáles son tus influencias? El surrealismo, por ejemplo, como movimiento artístico del siglo XX, y la poesía, muchísimo de la poesía. Hay muchas cosas que podría como mencionar, pero el surrealismo siempre, y pues muchas escritoras, la verdad, hombres y mujeres. ¿Hay espacios todavía en Guayaquil donde se puede hacer eventos de poesía? Bueno, tú puedes hacer un evento de poesía donde tú quieras, ¿no? Puedes ir a un bar, puedes ir a una librería, a una biblioteca, pero también lo puedes hacer al aire libre, ¿no? Improvisaciones, eso es increíble, ¿no? Sí se puede, la poesía siempre va a tener espacio y lectores y lectoras, ¿no? Hay gente que dice, "Oh, estamos a un paso de la muerte de la poesía". No, nunca va a morir. Eso es algo increíble, porque todo en esta vida muere. Pero bueno, creo que el arte no muere, sino Muchas gracias por tu tiempo, Paulina, y un último saludo a la página Proyecta Artes. bueno, un saludo a Proyectartes, no se lo pierdan, véanla siempre y entérense de cosas que están pasando aquí en Guayaquil. Ya estamos en Instagram, YouTube y Facebook. Visita Proyecta Artes. Chévere, oye, muchas gracias.